Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a checar ya nuestro tema, que es la educación, en la cual, si podremos darnos cuenta, pues no es un tema muy grande, pero que nos va a ayudar a saber un poco más de cómo se va dando la tecnología, el desarrollo científico y el tecnológico en base a lo que viene siendo nuestro país, ¿verdad? También lo vimos con lo que viene siendo la salud, pero hoy vamos a checarlo junto con lo que es México, ¿verdad? Bien, estamos en la página 208, por favor, quiero que estén conmigo para que lo vamos a ir checando poco a poco, ¿verdad? Bien. Educación y desarrollo científico y tecnológico. La educación en México es un tema delicado. La problemática que se ha tenido para implementar el sistema educativo de calidad se ha agravado con el bajo presupuesto que se tiene contemplado para el rubro. Aunado a esto, la infraestructura es deficiente. Hablando de infraestructura, pues prácticamente todas las escuelas les falta algo, ¿no? Es lo que más o menos viene diciendo, ¿verdad? Bien. Eh, Las escuelas públicas crecen y la tecnología avanza, y en algunos de los casos hasta lo más esencial, salones y bancas dignas, ¿verdad? Pues cuántas veces lo hemos visto que inclusive no se tiene como que la infraestructura suficiente, y que inclusive a veces estamos penando por lo que vienen siendo a lo mejor los salones, que a lo mejor falta una banca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Los informes realizados por organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés, nos acercan a las cifras reales. Son aproximadamente 34 millones de personas con algún tipo de rezago educativo en territorio nacional. Cuando hablan de rezago educativo es a lo mejor el analfabetismo, las situaciones de a lo mejor que falte algo en base a ello, ¿verdad? Bien. De estas cifras se desprende la cantidad de 7 millones de analfabetas, lo que habíamos platicado, ¿verdad? 1.4 millones de niños sin poder asistir a la escuela, y 1.324.000 no pasan más de 4 años en la escuela. Lo que habíamos platicado, inclusive hay eh, ¿cómo se podría decir? Eh, por ponerlo de una forma, un documental que habla más o menos de todo este rezago educativo, ¿verdad? Aplaudido por muchos, por otros no, pero al final de cuentas se va viendo todas las deficiencias que se tienen en las escuelas, ¿verdad? Bien. Y 1.324.000 no pasan más de 4 años en las escuelas, ¿verdad? Es lo que veníamos comentando. Aunque las cifras nos muestran que la cobertura en educación primaria alcanza el 98% y la secundaria el 92%, también nos dicen que de cada 100 niños que empiezan la primaria, solamente 66 la terminan en los 6 años que marca el programa. De estos niños que acaban la primaria, solo 17 alcanzan la universidad y 2 a posgrado. Lo que habíamos comentado de que el rezago educativo se va viendo cada vez más conforme se va avanzando, ¿verdad? La cifra es alarmante: el 35% de deserción en el nivel de bachillerato solo confirma la crisis en el sistema educativo, eh, que, haciendo una medida, ofrece 10 años de educación a jóvenes que viven en la Ciudad de México, 8 años para los jóvenes que viven en territorio nacional restante. Pero hay casos extremos como el estado de Chiapas. Chiapas, ¿se acuerdan? Es un lugar en donde hay mucho rezago educativo, pero también hay que entender que son países pues, más, bueno, son territorios más pobres, ¿verdad? En el que la media es de 5.7 y 6.6 años de escolaridad para los jóvenes. Es muy poca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas pues viven al día y no tienen pues como que esta preocupación para poder ir a estudiar, sino más bien de qué van a comer ese día, ¿no? Eso es lo que ellos van más o menos ir checando, ¿verdad? La vulnerabilidad de grupos indígenas, hay que hablar de pobreza, de marginación y todas estas ondas. Y de las mujeres también alcanza el rezago educativo. Por ejemplo, la población indígena en general solo asiste en promedio 1.5 años a la escuela, y solo el 20% de la población ha concluido la primaria. El analfabetismo llega a alcanzar el 50% de la población. En contraste con la población citadina, aumenta cuando vemos que el 1% de la población indígena que acaba estudios asiste a la universidad. Son demasiado pocos, ¿verdad? Lo que habíamos checado. Eso se puede explicar analizando la deficiencia del sistema educativo antes mencionado, pero también porque hace falta un programa de estudios orientado a los pueblos indígenas, con libros de texto con sus lenguas originarias, maestros que las hablen y contenido acorde a su contexto cultural. Aquí sería muy interesante que ustedes a lo mejor pudieran checar si tienen a lo mejor ¿cómo decirlo?
una escuela bilingüe. Hay escuelas bilingües, en el lugar donde yo vivo hay una escuela bilingüe en la cual hablan indígena y hablan español. Aunque somos un territorio en el cual a lo mejor no estamos tan marginados como lo que es a lo mejor Oaxaca o Chiapas y todos esos, pues puede existir algo más o menos así, ¿no? Sin embargo, aquí también lo interesante está en que hay muchas veces que las personas no quieren asistir porque también los maestros son indeficientes, ¿no? A lo mejor que sería bueno que hubiera una escuela con esas situaciones, pero que de igual forma pues ningún profesor los hable, pues para qué nos va a servir, ¿verdad? Es más o menos lo que veníamos platicando, ¿verdad? Y que inclusive no solamente a lo mejor es el rezago indígena, sino también hay personas con deficiencias como no pueden ver o no pueden escuchar y no tienen las herramientas suficientes para poder ir a las escuelas, ¿verdad? Bien. El rezago educativo que presenta especialmente las mujeres es notorio, por ejemplo, bueno, lo que habíamos más o menos platicado con todo eso, ¿verdad? Vámonos al siguiente párrafo que dice, según la OSDE, México se encuentra entre los últimos lugares en aprovechamiento en matemáticas y lectura. O sea, ¿qué pasa? Que nuestros jóvenes no pueden escribir y no pueden leer, digamos, o sí leen, pero no entienden lo que leen, ¿verdad? Lo que es síntoma de bajo nivel en preparación de docentes y alumnos. Retomando el tema de presupuesto destinado en educación, el cual en promedio no es mayor al 6% del Producto Interno Bruto. Lo que habíamos visto es que anteriormente a los sistemas de salud le estaban dando como el 20% del Producto Interno Bruto y aquí nomás están dando en educación el 6%. Si podemos ver, es muy poco, ¿no? Se destina mayor parte al pago personal, aunque los profesores mexicanos son los peor pagados de América Latina. Si nos damos cuenta, pues son prácticamente los que no tienen como que este sistema interesante, ¿verdad? Bien, o esta paga para que ellos puedan implementar mejores cursos o a lo mejor mejores situaciones para poder estar dentro de la escuela, ¿verdad? Bien. Espero que hasta aquí más o menos vayamos entendiendo de cómo va el contexto del rezago educativo que tiene México, ¿verdad? Bien. Del sistema educativo podemos resaltar que, por ejemplo, hay universidades públicas que con un nivel alto educativo y de investigación, como la Universidad Nacional Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que estas tres las conocemos perfectamente y son las que inclusive cada año son más difíciles de entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque son públicas, pero son universidades de prestigio, ¿verdad? Bien. Inclusive creo que la Universidad de la UNAM está por el 17avo de las mejores del mundo, algo parecido, la verdad no me acuerdo bien. Que por sus proyectos de investigación, sus actividades culturales y sus sedes a nivel nacional es reconocido como uno de los más importantes de la región. La OSDE le reconoce al gobierno mexicano los avances de materia de educación pública, pero le recomienda mejorar y estandarizar urgentemente la calidad educativa, así como fortalecer la educación básica para lograr el 100% de su asistencia escolar de los niños con edad de cursar preescolar, primaria y secundaria. Si nos damos cuenta, muchos de estos pues no asisten a clases fácilmente. Estas recomendaciones son importantes para el gobierno mexicano. Entre las políticas públicas mundiales está influenciada por este organismo internacional. Hay que tener aquí en cuenta muchas cosas. A veces las escuelas lo hacen con el mejor mérito posible, pero a veces la infraestructura, a veces también las situaciones culturales, sociales, no las pueden dar, ¿verdad? Hay que hablar que a lo mejor para poder hacer un sistema bien de educación, pues sería quitar varios estereotipos que se puedan encontrar en en el lugar en donde se da, ¿no? O sea, no ver el mismo sistema de educación que a lo mejor se da en una ciudad, a un pueblo, a un pueblo indígena. Las dos son tres formas muy diferentes de las cuales se puedan encontrar, ¿verdad? Bien, estas cifras de la OCDE apuntan a que los alumnos que logran graduarse en bachillerato apenas alcanzan el 47%, o sea, que de cada 100 alumnos que entran, solamente 47 alumnos salen de bachillerato. Y yo creo que se ve ese rezago educativo, ¿no? Principalmente en las escuelas públicas. Y la cifra disminuye al llegar a la universidad, donde solo el 22% de los alumnos que ingresan logran graduarse. Prueba de ello es que yo soy el único que me ha graduado de hace un año, y fui el primero y hasta ahorita ninguno más se ha graduado de la universidad, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Hay un nivel de desempleo muy alto entre jóvenes de 15 a 29 años debido al atraso tecnológico y científico presente en nuestro país. Los jóvenes que obtienen un alto grado de estudios no encuentran empleo, lo que sufre el índice de desempleo en ese rubro o que lo pasamos a la otra página, o que en otras ocasiones deriva que se emigran a otros países donde encuentran mejores oportunidades laborales, lo que se conoce como fuga de cerebros. Lo que hay que decir es que a lo mejor en un empleo ya estás sobrecapacitado, ya sabes hacer más cosas de que a lo mejor de las que te pueden poner a hacer, ¿no? Y que a veces hay personas tan estudiosas que
que las investigaciones que están haciendo a lo mejor pues se están produciendo mejor en otro país que en el nuestro y por eso también se tienen que ir, ¿verdad? Bien. En cuanto a los avances de educación, estos son indiscutibles. El promedio de escolaridad en la década de 1980 era de cuarto año de primaria, mientras que en el 2012 llegó a tercer año de secundaria. Como podemos ver, pues hay avances educativos, ¿verdad? Llevamos más de 200 años intentando hacer que las personas vayan a la escuela, ¿verdad? Desde lo que viene siendo la independencia hasta nuestra época, ¿verdad? Todos estos personajes independientes, héroes independientes, pues lo que hicieron fue intentar crear una escuela digna para todas las personas, ¿verdad? Principalmente para los indígenas que en ese momento existían. Pero la calidad de la educación básica y superior no es suficiente, se necesita un incremento en la infraestructura tecnológica y científica de las grandes universidades públicas como la UNAM, el IPN y especialmente en las universidades de estados, para que se amplíen las investigaciones y desarrollo tecnológico del país. Si existe mayor desarrollo tecnológico, lo que va a suceder es que va a haber mayores oportunidades para que pueda crecer también el país, ¿verdad? Si podemos checar a lo mejor los países de primer mundistas, pues aquí lo que sucede es que todos estos países lo que van a tener va a ser un sistema para que puedan ayudar a los jóvenes para todos las investigaciones que van haciendo, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante que podemos ir checando a lo mejor en otro video. Nuestro país tiene abundante talento académico, solo basta ver los logros científicos y tecnológicos que se han logrado con la estructura que tienen las universidades y centros de estudios. El claro ejemplo está que hace un tiempo vimos que Guillermo del Toro le ayudó a los de la Olimpiada de Matemáticas para que pudieran ir porque no tenían dinero y ganaron, ¿verdad? O sea que ese talento existe, ¿verdad? Como dirían antes, talento existe, solo falta apoyarlo, ¿no? Bien. Al final de cuentas, pues hay una tabla en la que nosotros vamos a observar que dice: en la siguiente tabla podemos observar cómo se ha modificado el número de alumnos, escuelas y maestros con el sistema educativo nacional, que es todo esto que vamos a checar, ¿verdad? Esto se da entre 1963 y 1964. Vemos el número de alumnos, el porcentaje de escuelas y de maestros, ¿verdad? Que al final de cuentas vemos que va aumentando año con año y que esto pues más o menos da un alcance, ¿verdad? O sea, se avanza lento, pero se está avanzando, es lo bueno. Y por último, por favor, quiero que me hagan el activate de la 210, que son algunas preguntitas bastante sencillas que van de acuerdo a esto y un poquito de lo que hemos visto a lo mejor de marginación o pobreza, ¿verdad? Que son situaciones que se van dando en el país y que todavía, inclusive hasta este momento, todavía no acaban, ¿verdad? Bien, ya nuestro siguiente tema, lo que vamos a ir checando, pues va a ser lo que es el desempleo y la calidad de empleos que existe, pero esto pues ya lo vamos a ir checando poco a poco, a lo mejor en otra ocasión, ¿verdad? Bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario no duden y lo vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima.